Hola, bienvenidos a La Mela Tinta, un nuevo capítulo de La Mela Tinta. Estamos originando la señal desde pleno centro de Medellín, una vez más aquí en la Casa Madre, en la Onda Corta. La Mela Tinta es ese espacio donde buscamos visibilizar un poco todo lo que pasa con la movida gráfico-cultural de Medellín. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre gestión, pero antes invitarlos a que den like a este contenido, a que se suscriban al canal de La Onda Corta o en su defecto a que nos busquen en plataformas de stream de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Tinder Podcast y demás. Invitados también a comentar sobre lo que hablemos hoy con nuestro invitado. Está abierta la caja de comentarios. Háganlo sin pena, nosotros respondemos. Nos gusta saber qué piensan. Y bueno, podemos creo que entrar en materia. Señor Alejandro Metaute, bienvenido a La Mela Tinta. Gracias. ¿Cómo estás? Eh, Vientos y mareas. Estoy contento de que estés acá. La verdad, Ujú. es una conversación que hace rato quería que tuviéramos porque hay mucho de qué hablar. Yo decía en la presentación, vamos a hablar sobre gestión, pero para la gente que no conoce a Alejandro Metaute, quiero hacer una pequeña introducción y quiero poner en contexto por quién es Alejandro y por qué está invitado el día de hoy. Alejo es publicista egresado de UPB, Universidad Pontificia Bolivariana. Se desempeñó varios años allá como profesor. También trabajó en el medio publicitario como copywriter, ¿cierto? Más que todo como planner. Pero Planner, bueno, sí, sí, las dos. ok. Ujú. Y en los últimos 7 años fue el gestor de la casa de Un Nuevo Horror ubicada en Belén, Granada. Ya vamos a entrar como en materia y ya vamos a hablar sobre los 7 años de gestión que estuvo llevando adelante Alejo, pero incluso como para acercar un poco más a la gente de Alejandro, hay otros elementos dentro de la descripción que se puede hacer de ti que me gustaría soltar y dejarlos ahí. Enlazador de universos, jugador de micro y un gran fanático de Rambo 1. Estoy en lo correcto. Podría hacer muchas réplicas, pero sí, sí, sí. No, la que más ruido me hace es que sea un gran fanático de Rambo 1. Em, pero sí es la mejor Rambo, pues. Es la mejor Rambo, Ujú. sí, estoy de acuerdo, es la mejor Rambo. Eh, y bueno, además de todo lo que ya mencioné, Alejo es un activista del fanzine. Y por ahí quiero empezar. Y por ahí quiero empezar. Ajá. ¿En qué momento de tu vida te topas con los fanzines? Bueno, primero, nunca había escuchado la expresión activista del fanzine. Em, y creo que nunca me han presentado así. Muchas gracias. Parce, no sé, la verdad yo no lo tengo tan claro. Creo que como muchas personas nos acercamos a esos medios o hemos tenido contacto con esos formatos sin saber que se les titulan así o etiquetan así. Por ejemplo, recuerdo mucho el fanzine que hacía o la publicación que hacía Cinema Zombie, eh, que era esta especie de cineclub, que ahí estaba, por ejemplo, Marco Noreña y hacían una publicación constante. Yo recuerdo que tuve como alguno de esos números, pero de nuevo no, en esa época pues no lo hubiera nombrado como fanzine. Eh, y también creo que los momentos típicos que todos hemos vivido en el colegio, yo creo que casi todos hemos hecho o tenido un fanzine en nuestras manos cuando hacemos parodias de alguna serie o algo así, cuando estamos sí, en el colegio. Sobre todo creo que eso pasa mucho en bachillerato y que además eso sería como literalmente un fanzine, pues como esa idea de la parodia, o hacer contenido sobre otra cosa. Y de pronto de una manera más formal, yo creería que desde el 2017 más o menos,
que intenté hacer una publicación y que me empecé ya pues como a encarretar mucho más y a nombrarlo así, pues y a entender más el concepto. O sea, ahí ya empieza a aparecer un poco el concepto de autopublicación, o sea, de Ujú. autopublicarme. Cuando vos decís que empezaste a encarretarte y a hacer un fanzine o a hacer varios, Sí. ¿ya hacía ruido esa palabra autopublicación? ¿Ya aparecía o todavía estaba lejos? No, yo creo que ya hablando desde, por ejemplo, 2017, siento que sí estaba ahí muy presente y que ya había reflexiones sobre las típicas discusiones como, bueno, esto sí es o no es un fanzine, esto qué tipo de autopublicación es, como ese tipo de mini dramas. Yo creo que desde ese año sí eran ya como muy presentes los conceptos. Ok, te preguntaba por la Ujú. palabra autopublicación porque el capítulo pasado con la invitada Cami Posteluz hablamos sobre autopublicación y Ok. trajimos como el término a la mesa, ese, ese poder, ese poder que tenemos todos de publicar algo por nuestros propios medios, sea de lo que sea. Y por ahí quería empezar porque creo que es fácil asociar el trabajo tuyo de, de gestión por el fanzine, por medio del fanzine, Ujú. ¿cierto? En el año 2018, Sí. en el barrio Belén Granada, nace la casa Un Nuevo Error, Ujú. ¿cierto? Yo voy a decir que no es un nuevo error y vos vas a decir qué es, ¿cierto? Eh, como para como para ponerlo bien en contexto. Un nuevo horror no es un colectivo de personas y un nuevo horror no fue o no es una casa cultural. Un nuevo horror es dos puntos. Eh, un organismo por el que han pasado muchas personas, eh, como una especie de quimera, y a veces sí una colectiva. Porque a veces sí. Pues es que, a ver, al inicio, cuando empezó un nuevo error se entendía mucho como un espacio donde llegaban personas a tener sus talleres de trabajo y que además se abrían puertas a encuentros alrededor del ocio, formación, activismo, divulgación. Y al inicio, como que en el discurso se enfatizaba mucho como, ay, no somos un colectivo, esto es un espacio. Pero con los años, personalmente, cambié un poco o cambié de opinión. Como que ya no me molesta cuando se menciona como que es una colectiva, porque quizás lo entendí más, o desde mi parte, que uno tiene la imagen del colectivo como un grupo particular de personas, un poco como una banda de rock, ¿cierto? Como, hey, es Ujú. que el colectivo son estas 5 personas, o estas 4, 3, lo que sea. Ok. Y lo que siento con un nuevo error es que ha sido una especie de organismo donde, no sé, en el 2019, 2020 éramos unas personas, 2022, 2023 otras, para unos proyectos específicos, 3 personas muy metidas en esos proyectos, mientras que en otros son 5 personas diferentes. Entonces sí es como un organismo colectivo. Em, que ha tenido como muchos rostros, muchos matices, muchos temas. La casa, regresando un poco al tema de la autopublicación, pues ha sido muy cercana a ese circuito, pero también han ocurrido cosas alrededor de la política, eh, alrededor de incluso de la fiesta, pero un poco redefiniendo como que es también una fiesta. Pues no sé, como que siento que por eso también me gusta la idea como de la quimera, pues como que ha tenido Ujú. muchas caras y muchas formas. Ok. También entra ahí a debatirse si es casa cultural o no, o definitivamente eso no. Definitivamente esa no me gusta, Ok. pero es más, siento que no me gusta es porque lo siento como una etiqueta que se asocia mucho a un tipo de lugar estatal que ya existe
que tiene mucha personalidad en la ciudad, ¿cierto? Como que en los barrios o en muchas zonas existe esta figura de la casa cultural que presta unos servicios muy particulares, que es como Mm, una cosa más institucional, con unos horarios. Pues, no la quiero sintetizar en esto, pero es como esos lugares donde muchas veces se va a buscar el curso de guitarra. Yo también he tenido relación con casas de cultura y entiendo que sí. es mucho más que eso, pero lo quiero como poner en caricatura un poquito para ilustrar que sí siento ya mucha diferencia con Respecto esa a... etiqueta, Ok. que creo que en otras ciudades, por ejemplo, posiblemente en Bogotá no sea tan así, no lo tengo tan claro, pero de nuevo acá en Medellín siento que ya hay una imagen muy particular de que es una casa de cultura y que un nuevo error pues no No era encaja ahí, eso, no no era eso. teníamos por ejemplo una programación permanente, ¿cierto? Que es el tipo de cosas, podían pasar meses donde era todo muy con los de la casa. O sea, preguntaba esto también porque siento que es un espacio concebido bajo una idea o una serie de ideas muy particulares que precisamente no encajaban como en un canon de casa cultural o de formato de algo que ya existiera, sino tenía una concepción como muy única y así haya ido mutando, como que definir qué era la casa de un nuevo horror y qué pasaba ahí adentro tomaba un poquito más de tiempo que decir, no, es un coworking, no, es una casa cultural, no, es un taller donde la gente tiene sus espacios de trabajo. Hay una idea de qué es o qué podía ser un nuevo horror que un poco la plasmaste en un manifiesto. Un nuevo horror tiene Ok, un manifiesto. Yo quiero leerlo, Alejo. wow, Quiero poner súper. también como Ujú. un poco en contexto a la gente sobre qué estoy hablando. Y el manifiesto básicamente dice así: bienvenidos a las feas artes. El timbre abre las puertas a todos los miedos. Manuscritos y bocetos mejoran con tachones. Si se avería, arréglalo. Si sobra, úsalo. Si se acaba, despídete. Si se hace, diviértete. Aprende y vuelve a empezar. En el carrusel somos pasajeros. Flores para los artistas ingenuos. La clave es el kintsugi. El trampolín espera al final del abismo. Abrazar un error es dar un gran salto. Así reza el manifiesto de un horror. Contame un poquito cómo fue eso de escribir un manifiesto y por qué ese en particular. Em, no lo tengo tan claro. Em, sí creo que personalmente tenía un gusto por los manifiestos, pero la verdad no recuerdo en ese momento porque se discutió seguramente la casa, la concepción inicialmente fue junto a David Barbarán y junto a Ilona. Y seguramente en ese momento discutimos la idea de tener un manifiesto, pero no recuerdo cómo nació como ese pulso. Pero a la vez sí fue algo como que siento que caló mucho en varias personas. Pues sí fue algo que incluso en la casa pues estaba en la entrada, en un plotter, pues era como lo que también recibía a quienes iban al espacio. Pues digo iban porque cerró como espacio cerró hace Sí, hace como nada. una semana. Sí, sí. No sé, no me lo había preguntado, como por qué esta idea del manifiesto, pero incluso a partir de ahí he pensado mucho como que en otros proyectos volverlo a hacer, porque siento que es un ejercicio que a veces puede unificar un montón, sobre todo cuando hay muchas personas involucradas. Había hecho algo similar en otro proyecto que se llamó Oblicuo, que ahí también hicimos un manifiesto que hablaba sobre el diseño, pues y, y no sé, era como una forma también de sintetizar por qué se estaba haciendo, que también es bonito porque siento que cambiaba el significado con los años, pues como que no, un Mm. poquito como un tatuaje, como que con el tiempo va cambiando también la razón de ese, como de ese simbolismo ahí.
El manifiesto es, o sea, ¿cuál es el origen del manifiesto o la razón de ser del manifiesto? El manifiesto busca ser un canon, busca ser como, o el manifiesto, Como este en particular. no, en general. O sea, me decías que No, tienes un gusto particular por los manifiestos. sí. Yo creería que hay de todo. Porque hay manifiestos que, pues este está de una forma muy declarativa, con estas sentencias, mientras que hay otros que son casi que unos pequeños ensayos. Eh, entonces, creería que hay un poquito de todo. Este, si lo pienso, asumo que tiene más como esta intención, o creo que tenía esta intención más de recordatorio. Pues como de que también siento que a uno le pasa mucho con los proyectos, que uno inicia y cuando se van alargando hay un punto en el que uno siempre o se suele preguntar como yo, ¿por qué es que me metí en esto? En Mm, esto que desde el comienzo ya sabíamos que que posiblemente iba a ser un error. Posiblemente el manifiesto empieza desde el nombre, pues como con esta idea de esto posiblemente va a salir mal, eh, pero igual es importante vivirlo, ¿cierto? Vamos a hacerlo a pesar de que quizás salga mal. Mm, entonces, no sé, volviendo pues a a la pregunta, sentiría que este es un poquito eso, como sí, como un un recordatorio de por qué se recordatorio. está acá. Ok. Justamente mencionas, probablemente esto vaya a salir mal. Sí. Quiero ir a la sentencia antes de esa oración que es como cuando te juntaste con Barbarán, David Barbarán, saludos, e Ilona para el Ujú. proyecto de armar la casa, ¿cuál fue la motivación? O sea, ustedes dijeron, queremos realizar esto porque y probablemente salga mal o sea un error. Em, bueno, yo no creo que tuviéramos motivaciones unificadas. Listo, entonces voy a hablar más desde mi parte, obviamente. Ujú. Em, no sé, yo había leído un ensayo que se llama La zona temporalmente autónoma o Utopías piratas. Como que quería experimentar la idea de tener un espacio autónomo. Mm, había leído un poco, había visto cosas sobre economía de recursos, que para sintetizarlo pues yo tenía esta imagen de, como si yo quiero una caladora, pero yo no voy a usar casi una caladora, pero si somos 15 personas, que entre las 15 tenemos una caladora, eso es un poquito como la intención de, acá está este objeto que podemos estar compartiendo entre varios. Ujú. Eh, incluso pues alguna vez como que como en esos temas vi a alguien que postulaba una imagen muy bonita que era, por ejemplo, un tipo de biblioteca de herramientas, ¿cierto? Donde uno fuera, así como uno va a prestar un libro, uno puede ir a prestar un taladro. Ajá. Entonces a mí esa imagen me gustaba mucho y todavía pues hasta el cierre permaneció, como la intención de poder, como si somos varios y nos organizamos, podemos tener un banco de trabajo, un lugar de descanso, unas herramientas. A mí también me motivaba eso. Mm, y hay como otro elemento y es que tenía como un interés por la Bauhaus, pero no por el tema visual, ¿cierto? O lo que se conoce pues como esos postulados estéticos, sino que me generaba mucha curiosidad que en un lugar donde habían, eh, que yo lo podría comparar un poquito como al Sena ahora, pues como con esta intención de un arte muy técnico y muy desde los oficios, como que ahí también ocurría teatro, pero no porque se enseñara necesariamente teatro, sino porque habían como unos espacios y unas facilidades y empezaban a ocurrir cosas. Ujú. Creo que también me da curiosidad de vivir un espacio donde si habían un montón de herramientas y lugares, como que podría surgir. Quiero meter la cuñita y es que ya pensando un poquito en David, yo recuerdo que David decía mucho, como no, yo quiero aportarle algo a la ciudad, ¿cierto? Como un interés muy de participar en algo que atravesara a la ciudad. Básicamente como que la estructura o el postulado de la Bauhaus es como, era como formar la gente primero en lo artesanal y los oficios
y luego sí como darle paso a algo más, ¿cómo llamarlo? Eh, No sé, como artístico, no sé. no, sí, exacto, Ujú. sí. O sea, primero forme el qué hacer y ya luego le damos la orientación de qué hacer con eso. Sí, yo no soy un experto en el tema, es más como lo que me generaba curiosidad. Em, pero hay este manifiesto, por ejemplo, de la Bauhaus, que siento que un poquito una de las síntesis es como un intento de no diferenciar entre artesanía y arte y, y o hablar del arte más como unos momentos muy particulares donde normalmente el artista está pues como en su oficio, ¿cierto? Como que hay Ujú. unos momentos que, no sé, para volver a la casa, pues yo siento que a nosotros nos pasaba pues, y es que muchos tenían también sus oficios, otros trabajos, no sé, por ejemplo, José Rojo, que su oficio es el de la joyería, pero él también es artista plástico y su Ujú. día a día seguramente es prestar este servicio, pero en algún momento eso se mezcla y él también tiene su obra. em, o Chabela, pues que estuvo en los últimos meses, que podía prestarte el servicio de corte de pelo, pero que a la vez estaba tatuando, pero que también estaba generando, pues o yo conocía unos momentos previos también de gestión cultural, también Mm. de unos intereses personales. Y creo que la mayoría de quienes estábamos ahí estamos en situaciones similares, pues. O Daniela García, pues que también desde el área de comunicación, pero que estaba muy metida en la gestión cultural. Entonces esa mezcla me parecía muy linda y que siento de nuevo que este tema de la Bauhaus ahí era como un punto de partida. Tampoco era pues como el único referente y también todo se nutría mucho de las otras personas, pues como que si le hiciéramos esta pregunta a los demás, seguramente responden, pues, o una pregunta similar tipo, hey, ¿vos por qué estás acá? ¿O por qué decidiste quedarte en la casa? ¿O por qué participas de los encuentros? Seguramente hay más o menos 103 respuestas, que es el número de personas aproximadamente que pasaron, Por la que tuvieron casa. un espacio. Claro, porque ahí viene lo otro. La Ujú. casa, listo, nació, el proyecto nació, se concebió bajo unos referentes, una idea, pero pues después viene lo otro y es que la casa era habitada por diferentes tipos de personas y de Ujú. creatividades. Y a lo largo de 7 años, y como decís vos, que hayan pasado casi 103 personas, pues son esas personas las que le terminan de dar forma y una característica a lo que pasa ahí. Y la gente Claro. pues se apropia del espacio y le termina de dar como una razón de ser al, al, a la casa. Y eso pasaba. Una vez fue pasando el tiempo Sí. y en la casa fueron pasando cosas que estuvieran o no planeadas o que eran la razón de ser o fue mutando o el camino de un nuevo rol se fue construyendo paso a paso. ¿Cómo fue ese proceso de convertirse en la cabeza de y literalmente en volverse en el hombre que resuelve en el camino de precisamente operar ese espacio y de gestionar ese espacio? Bueno, primero lo del hombre que resuelve. Yo no vi el video. Fue un video. El chiste de dónde sale. El, el chiste, el Eso no chiste de salió, dónde eso no era un sale. chiste Sí, de. sí, es un meme. Yo lo vi en Twitter. Yo simplemente, Va. como sucede siempre en redes sociales, un día me desperté y eso era el topic trending y de eso se estaba Bueno, hablando. Y veía a las mujeres diciendo como que escasez de hombres que resuelven, básicamente. pues ese es un tema que. Porque a mí me han hecho un poco un par de veces el comentario. Sí. Pero yo siento que no lo asocio. O sea, por ejemplo, esa parte. eh,
que supongo que lo estamos hablando porque es tipo, hay un daño y ahí el timbre se dañó, hay que arreglar el timbre, hay un problema con las luces, hay que arreglar las luces, o de qué estamos hablando ahí. Estamos hablando de eso, pero estamos también hablando de alguien que aprendió a usar las herramientas, Epa. pero también estamos hablando de alguien que gestiona eventos que sucedieron dentro de la casa y que opera y se encarga también de eventos tercerizados que pasaban, porque a la casa también se podía acercar gente con el Ujú. ánimo de llevar un evento a cabo y según las condiciones, un Sí. nuevo error estaba abierto a también eventos de terceros, a todo eso. Bueno, porque por ejemplo, con ese tema más doméstico, yo lo... como que me hace ruido la frase del hombre que resuelve, porque siento que muchas de esas cosas se asocian a, por ejemplo, el del taladro, la caladora, ese tipo de cosas. Sí, Pero siento que eso surgió un poco porque era un tema de autogestión y es tipo, hey, se dañó algo, ¿qué hacemos? Pues si nos ponemos a contratar gente, sería genial uno estar contratando, por ejemplo, para los temas eléctricos, ¿cierto? Entonces creo que surge más de lo doméstico y de la necesidad, de la curiosidad también, eh, o para decirlo de una forma más terrenal, del embale. Pues es como que creo que eso pasaba mucho por estar gestionando una casa, además una casa grandota, y es como que siempre hay alguna mierda que se dañaba, ¿cierto? Como que uno sí. creía que podía estar en paz y es como, hey, tal bombilla, tal no sé qué, ¿cierto? Mm, y a la vez siento que fue muy bonito, por ejemplo, que... O sea, yo entiendo que yo en la casa, por ejemplo, en algún... O me volví la figura más representativa, que siento que pasa mucho con las colectividades también, pues que se empiezan a asociar ciertos rostros. Mm, pero esas funciones también las comenzó, como que había muchas personas ayudando. Pues incluso vos, Dani, que estuviste, no sé, como 7 meses, más o 9. menos, 9 meses. Sí, 9. Entonces, yo siento que ahí parte mucho lo doméstico, ¿vale? Y con lo otro, que es como estar liderando, por ejemplo, los encuentros o que llegaran terceros. No sé muy bien no, cómo sucedió. O bueno, sí sé, es también como esta frase también muy terrenal del doliente, pues como que a veces esa figura aparece pues si es necesaria. No sé cómo terminar esta idea. Yo lo podría sintetizar como que había amor y agotamiento, porque era como que me empeliculaba mucho el tema, eh, pero también eso implicaba un gran desgaste de comunicaciones, de estar coordinando. También siento que con el tiempo eso se fue afinando. Pero claro, yo creo que todo se puede Ujú. sintetizar con con una breve historia y es que en una época en la imagen de perfil de WhatsApp Sí. pusiste un meme que decía, no trabajo los domingos, no soy un puto call center. Eh, Algo así algo decía. así. Sí, Sí, sí. sí, sí. No, no, no. Sí. Como no, no me joda. O sea, me tengo que hacer cargo de un montón de cosas de lunes a sábado. No, no, A viernes, sí, no, déjame. el sábado tampoco. Sábado tampoco. O No, sea, si bueno, había un evento, todo bien, pero yo sí sí. intentaba no... Bueno, no te salía tan bien el intento, la verdad. Sí, no. Yo, por lo menos, me tocó verte en situación laboral varios sábados. Sí, total. Pero bueno, limpio, limpio el domingo. O sea, por favor, el domingo. O sea, está bien que es un espacio autogestionado y Ujú. autogestión implica 24/7 muchas veces y implica ponerse en 10 roles distintos, pero da- dame un día. ¿Sí? Sí. Ahí, la conclusión del hombre que resuelve, si así lo llamamos, es como te resuelvo de lunes a sábado a mediodía. Sí, ya. Ujú. Sí, hasta ahí te resuelvo ya demasiado. Dame Sí, un sí. descanso. Alejo, en 2024 escribiste un artículo en la revista Contemplaciones Ok. que era como un diccionario para casas autogestionadas.
y me Ok. parecía como una buena forma de ejemplificar el día a día de gestionar un espacio como lo era un nuevo horror, la casa de un Ok. nuevo horror. Quiero Ujú. leer y traer aquí a la conversa algunas de esas descripciones, Ok. ¿cierto? Ujú. De ese diccionario. Y dice, autogestión, dos puntos. Decidimos cuándo abrir y cuándo abrirnos. Eh, ejercicio, dos puntos. Recoger sillas. Bueno, absolutamente extraído del día a día de hacer un evento, de armar un evento, una Total. charla en la casa. Eso, recoger sillas, armar y recogerlas. Juicio, dos puntos. Decirle al DJ que afuera hay tombo. Luto, dos puntos. Nada, no se vendió nada. Ujú. Muy dramático. Muy dramático, sí. Este me encanta. Revista, dos puntos. Collage. A mí me encanta la K, K. ¿Cuál es? Kintsugi. No la. Kintsugi, dos puntos. Pásame el pegaucho. O sea, Decir pegaucho delata un poco la edad. Y yo me incluyo sí, ahí. sí, Yo digo, ok. también digo pegaucho, sí. Eh, no, tiene que existir. Es muy útil. Uf. Que, que sí que. Porque ya, ¿cómo se diría? Pues, si no hay pegaucho, Pe- ¿qué hay? la pega, pega Pásame la loca, el pega. boxer. Boxer es más antiguo, Ya. sí. Pero no sé por qué tuvo un revival. Yo no sé si es que la marca Pegaucho, porque se llamaba así, ¿no? Yo no sé si bajó en ventas y ya no está tan presente. No, no. En todo caso, este diccionario que escribiste Ajá. para la revista me parecía una gran manera de poder ejemplificar el día a día de gestionar una casa. Claro. ¿Sí o qué? Sí. Eh, no, nada de eso. Gracias. No, me parece muy, muy halagador que hayas buscado. Pues no, no, no. No lo No, veía es que venir, no lo veía venir. No, es que hay bastante tela de donde cortar porque ya vamos Ujú. para el siguiente tema y es que al haber pasado durante 7 años tantas personas en la casa, Sí. tantas artistas plásticos, creativos, periodistas, diseñadores, etcétera, dentro de la casa se gestaron muchos proyectos. Se Ujú. gestaron proyectos de autopublicaciones, Sí. se gestaron proyectos para becas y para estímulos, pero también dentro de esos años de gestión eh, se creó Cocodrilos. Ujú. ¿Qué es Cocodrilos? Bueno, pues Cocodrilos ha sido una plataforma para visibilizar em, autopublicaciones de un corte más divergente, que es lo que dentro de ese paquete estaría en gran parte lo que llamamos fanzines. Em, pero seguramente otro tipo de publicaciones que no. em, que podrían ser, no sé, más una publicación de artista, pero digamos que el foco sí era hacia el final fue la autopublicación divergente, que con esa divergencia hablo de que puede ser una divergencia en formato, pero podría ser una divergencia temática, de nuevo bajo la sombrilla de la autopublicación. Inicialmente era una feria, pero una feria eh, era una feria como más de carácter formativo. O sea, no como las ferias que a veces pensamos de fanzines, que es más la oferta de las publicaciones en varias mesas. Esto era una cosa más comillas, ñoña, donde se invitaban a varias personas a que explicaran cómo habían hecho su publicación. O, por ejemplo, alguien en la primera versión, un par de personas que habían salido del país por temas de formación, entonces era como, hey, contanos cómo fue, qué hiciste, qué estabas aprendiendo. Y eso que inicialmente era una feria más de carácter formativo, alguna vez alguien lo llamó como un congresito fancinero, en algún punto
sí había una mesa de publicaciones, pero era como una mesa de las personas que habían expuesto conversado o que habían participado de una exposición colectiva de procesos. Entonces era una mesa chiquita. Y en algún punto, como teníamos esa mesa, nos invitaron a una feria por fuera de ese evento. Entonces ahí empezó como, ahí Songo Sorongo como a volverse una especie de distribuidora, pero una distribuidora de momentos específicos, de unos escenarios muy particulares, pues no era como que tuviéramos pues una venta permanente. Luego en un nuevo error se montó una tiendita con esas publicaciones que también pues era como abierta a las personas que iban a los encuentros. Y en el 2020 tuvo como un salto, y es que en medio del confinamiento se creó una fanzinoteca digital que está todavía pues en cocodrilos.co. Mm, y ahí pues ahí hay alojados más o menos 100 títulos para descarga gratuita en formato PDF. No es recopilación, no es un ejercicio de memoria tipo vamos a escanear materiales en papel para subirlos, que sería grandioso, pero pues no teníamos como ese músculo operativo, sino que en el 2020 se hizo una convocatoria pública para que quien quisiera publicar ahí su material y compartirlo, lo hiciera. Eh, Eso inicialmente lo pensamos como algo más pequeño, pero en algún momento eso también creció un montón porque hay poco archivo en el país de esos materiales, pues porque estábamos encerrados, entonces eso también llamó mucho la atención en ese año. Eh, y pues regresando como al que es Cocodrilos, pues ese formato de feria siempre permaneció. Eh, en noviembre del año pasado pues fue la versión más reciente. Y, y de nuevo de nuevo fue como un espacio muy de ñoñar, pues, donde hacemos un formato que se llama ronda fancinera, donde varias personas se presentan por 10 minutos, hablando sobre su trabajo alrededor de la autopublicación, sea desde la creación, o la colección, o la investigación, pero también hay unos lanzamientos. Entonces, más o menos esa es como ha sido como esa plataforma enfocada en autopublicaciones. Cocodrilos también nació en co-creación con David Barbarán. No, o sea, cuando nació, que fue en el 2019, yo lo planteé como solo en cierto momento. Pero luego me empecé a embalar y además a la gente le empezó a sonar. Entonces, por ejemplo, Barbaran ayudó mucho desde el inicio. O sea, como que no estuvo tanto en la concepción. Ay, qué lástima que esto quede grabado. Me gustaría replantear todo lo que acabo de decir los últimos. No es necesario en absoluto. Pero, o sea, porque sí, no, o sea, porque sí, quizás no estuvo como en esa idea original, pero sí, por ejemplo, desde el inicio él metió al logo, se puso a hacer una tipografía para la imagen, mucha gente de la casa como que le sonó el tema y empezó a ayudar un montón. Me acuerdo que Alejandra Tilano, por ejemplo, hizo como con un stencil gigante, hizo una intervención en la fachada y un nuevo error que decía cocodrilos, que fue una cosa muy bella. Mm, la fanzinoteca, por ejemplo, fue un desarrollo de Alejandro Londoño, que era un compañero del estudio de diseño que teníamos David y yo. Pues Alejandro era un socio, David y yo, entre los tres hicimos esa plataforma, y la distribución, desde el inicio estuvo Daniela García, que Daniela pues desde el 2021 que empezó esa distribución, 22, estoy confundido con las fechas, pues siempre estuvo como también como en esas funciones pues que tuvo la plataforma. ¿Sabes qué podríamos hacer? O sea, ¿tú consideras que este capítulo dedicado a un nuevo error necesita un lado B con David Barbarán acá sentado contando tal vez la otra parte de su visión, de tanto Claro, de lo un que nuevo pasa es error y de que, cocodrilos y de todo esto? pero ese lado B, y posiblemente lo diría, también sería más cómodo si fuera, por ejemplo, con Daniela, con Samuel, porque David también llega a este punto en el 2020 con el confinamiento que se aparta más del proyecto.
Y, por ejemplo, que es lo que hablábamos un poquito al inicio, como esa especie de colectiva que cambia mucho. Em, por ejemplo, sería muy divertido escuchar a Samuel Castaño, que estuvo desde el 2020, o personas como Manu Moreno y Sebas, que estuvieron antes del 2020, desde antes del 2020, se fueron y luego regresaron. Pues incluso vos. Em, pero no sé, pues qué lástima que solo haya lado A y B Bueno, para poner como Ajá, un poquito en contexto a la gente, David Barbarán, diseñador gráfico, sí, lo conociste en el mundillo de la publicidad sí, y de la chamba publicitaria. sí. Un personaje que ya acaba de quedar sentenciado de que va a tener que venir a hablar acá, aparte de excelente porque es una persona de la cual también hay mucha tela para Ujú. cortar, que mucho hablar de lo que él hace, de su trabajo como diseñador, de su trabajo. Hasta 2020 dijiste que estuvo David involucrado en la gestión ahí de la casa. Como más en la gestión, sí, porque en el confinamiento, es que el confinamiento igual fue muy teso para la casa porque nadie podía usar sus talleres. Y a nosotros nos estaba yendo muy mal en nuestro trabajo como con el estudio de diseño. Y él en el 2020 junto a Lady, tuvo a Joaquín. Entonces él se aparta, él sigue ayudando mucho a la casa en temas, pues él se seguía encargando de pagar el internet, de los servicios, la alarma de seguridad, pero ya no estaba como habitando el espacio. Barbarán le va a tocar venir acá. Pero Ey. sería chévere de pronto tener un reloj y entre varios y como un derecho a réplica y algo así. Ah, bueno, porque también entonces toca preguntarle a Samuel si quisiera venir, Claro. Sam Castaño, otro Ajá. parcero que también está sentenciado, Daniela García, hay que preguntarles, o no, mentiras, no es pregunta, van a tener que estar acá, no preguntemos. Ujú. Prosigamos. Ah, bueno, quiero meter un chivo publicitario Sí. eh, para nuestro, para nuestro patrocinador, Aguas El Paisita, el agua más cristalina Salud. y mejor trabajada del Valle de la Burra. Aguas El Paisita. Bueno, me quedé con una duda, no quería dejar pasar Sí. el por qué el formato de la feria Cocodrilos, de Cocodrilos Feria, por qué quisieron hacer como ese formato de feria como más académica. Yo creo que en gran parte por curiosidad, pues uno como que a mí me da un poquito de morbo ese tema de cómo se hizo la cosa, cómo se hizo el objeto. Pues si me pasa, no sé, incluso como con el cine cuando hay un documental sobre cómo se hizo el largometraje X. Y también como, por ejemplo, a mí, pues yo también ilustro, yo también tengo como intereses en creación. eh, entonces quería saber como pues, de detalles de, "Ey, usaste un rapidógrafo, ¿qué fue eso? ¿Era digital?". Mm, también siento que en las ferias, como que son más en mesa, uno a veces está tan, cuando uno está atendiendo, pues uno está tan metido en su mesa que muchas veces sí conoce al otro, pero ya cuando es como el remate de la feria y hay como un momento Ajá. muy bacano y muy Sí. parchado, pero, como que usualmente no tenemos esos espacios para hacer preguntas muy puntuales. Y es un formato que siento que en un nuevo error se hizo también en otros campos, no solo en cocodrilos, pues tipo en la última época de la casa hicimos mucho algo que llamamos conversaciones erroristas, donde era, ahí vamos a tener a una persona invitada que se presente y que hable de su trabajo, y en eso salían muchos datos desde desde los básicos de esta persona porque estudió esto y quizás porque se arrepiente ya, hasta hey, cómo hice esta obra, hice primero unas copias y luego hice una intervención, como que todos esos detalles normalmente uno no los escucha, Ujú. menos en la autopublicación creo que no tiene usualmente tantos micrófonos abiertos, ¿cierto? No es tan fácil buscar un cómo se hizo X o Y. Bastante Ujú. difícil ya es generar nuevos canales de distribución
y claro, venta. Ahora, el contar cómo se hace, pues sí. de igual manera. A partir del nacimiento de Cocodrilos y de realizar la feria durante varios años seguidos, Un Nuevo Horror se referenció como un lugar donde había fanzines, o sea, como que movilizó un poquito a la gente identificar la casa con la autopublicación de los fanzines. Sí, pues a veces me genera un poquito de, no sé si ruido o culpa que la casa esté tan, eh, que haya sido siempre tan cercana al circuito de la autopublicación y la ilustración, porque como mencionamos ahora, pasaban también muchas otras cosas, ¿cierto? Como personas con intereses en gastronomía, joyería, política, escritura, pero sí creo que es un hecho que había una gran referencia a ese lugar en ese circuito. Y sí, pues a mí pues a veces pasaba como que alguien, la casa no tenía un horario, por ejemplo, para atención al público, eran unos eventos muy específicos y quienes teníamos un espacio de trabajo, pues sí, no teníamos restricción horaria. Pero, por ejemplo, alguna vez me pasó que llegó una mexicana tocando, como, ah, hola, vine a ver fanzines. Y como, sí, claro, pero ¿cómo Sí, llegaste acá? exacto, Y es sí. como, no, yo leí un artículo, pero no recuerdo dónde. Y también, pues, uno lo empezaba a sentir, por ejemplo, con el tránsito de personas, como autoras y autores que, no sé, de México, de Argentina, de Perú, que estaban de paso por la ciudad, fuera porque venían a una feria o porque les habían invitado a un evento institucional pues de la alcaldía y que seguramente en algún momento preguntaron como, bueno, ¿cuáles son los lugares del circuito local? Ujú. Entonces llegaban a la casa o había pues una cita previa o en algunas veces logramos igual coordinar eventos. Entonces, sí, para mí es evidente que sí se volvió como una referencia. Hay algo que a mí, por ejemplo, me parece muy bonito y es que a la casa muchas personas pasaron y ese volumen que hablábamos ahora se debe también porque muchas personas fueron en un formato de residencia de 3 meses, donde había un trueque como de usar el espacio a cambio de, por Ujú. ejemplo, ayuda doméstica que podría ser, no sé, recuperar paredes después de una exposición o algunas veces fue como ofreciendo un taller formativo. Y me da orgullo, por ejemplo, que en Nido de Laura Guarisco, que, que es creo que una obra que cada vez se va volviendo como más referente del cómic nacional, en los agradecimientos hay un agradecimiento a Un Nuevo Error, pues que era, yo cuando lo leí fue muy inesperado y era como ahí hice pues como por abrirme puertas y pues si sabemos que ella ahí hizo parte de su obra. Y en Pareces una salvaje de Yapi igual, como que en los agradecimientos hay una mención a Un Nuevo Error y esa es una obra que casi que yo diría que un 90% se hizo ahí, pues Ujú. como que nosotros compartiendo con Yapi veíamos pues que Yapi estaba full pues camellando en las páginas. Y segura, pues sí hay un montón de obras así, que creo que es lo que va a volver también como en ese circuito que usualmente no tiene tantos espacios, que vuelve esto como tan relevante para la autopublicación. Ok, mencionabas Nido de Laura Guarisco. Ujú. Nido es una publicación nacida del deseo de precisamente Laura, autora de cómics y narrativa gráfica, de relatar su historia de migración de- desde Venezuela a Colombia y que el año pasado tuvo un reconocimiento de Alejo, ayúdame. Era como novela gráfica del año, Sí, pues no sabría, no recuerdo el título exacto, pero es como pero entonces ujú. sí, en todo caso es una publicación de Planeta Sí, y es una publicación que ha gustado bastante y ha sido relevante y que ha sido muy ujú. referenciada. Alejo, para ir cerrando, durante 2023 y 2024, Cocodrilos operó el Salón de la Autopublicación Sí. en varios espacios de eventos del libro en la ciudad, principalmente Fiesta del Libro. ¿Cómo Ujú. fue el trabajo de operar ese espacio? Em, pues yo siento que es también como recibir confianza
de un montón de personas, porque para contextualizar, pues sí, eventos del libro, pues y en Fiesta del Libro, que es como ese evento más representativo desde lo institucional, hay muchos salones. Entonces está el salón de editoriales universitarias, el salón de editoriales independientes, el salón de lecturas expandidas, si recuerdo bien, creo que son más o menos 10. Y pues el salón de la autopublicación es muy, pues, es como muy joven en ese sentido. Eh, y es también como empezar a abrir espacios para ese tipo de títulos. Entonces, primero es como, yo creo que era como una especie de voto de confianza desde un comité que conformamos y también sentir que autoras y autoras que se acercaban era como, hey, qué chévere este espacio, hay que mantenerlo vivo. Mm, y también pues los retos logísticos que implican esas cosas, pues porque son unos espacios de 10 días con unos, hablando pues de fiesta, son 10 días con un horario muy extenso, es también un reto pues como mantener esa logística, pues como que una vez quisiera poderse concentrar en o más que concentrar, como que a veces no es muy consciente también de lo que hay detrás de una gestión como un espacio, como que no es solo tener unos buenos títulos y una buena curaduría o abrirlo a muchas personas, sino que también es el relacionamiento con lo institucional, la organización de materiales. eh, También es creo que uno sentirse ahí más maduro porque éramos pues varias personas que siento que se logró hacer bien y que ese espacio continúa, pues que ya la idea es que desde la Gacimba y Peregrina lo gestionen. Ujú. Mm, entonces nada, pues es como entre halago y un sentido de utilidad. ¿Cómo durante esos 2 años, cómo viste que esa inserción de fanzines y de autopublicaciones dentro de un ecosistema del libro? Precisamente mencionabas que el Salón de la Autogestión es joven, lleva 3, 4 ediciones, o sea, lleva poco Ujú. tiempo, pero es un espacio donde puedes ver publicaciones editoriales que no tienen un origen dentro de un ecosistema del libro o de un sistema de, del libro masivo, Exacto, sino sí. que llegan ahí como algo que proviene de otro lado. ¿Cómo viste esa experiencia y ese choque con la gente de, de encontrarse con algo que es nuevo o que no Sí, tenían lo que muy en pasa el es radar, que no que estaba registrado? siento que es muy difícil y tiene muchos matices. A mí me gusta compararlo un poquito con la comida y es como tipo, no sé, te muestran dos lechugas y hay una lechuga que es de... ¿Cómo es? Que esto es local y es orgánico y esta otra lechuga viene desde no sé qué país en avión. Y vos las ves y con la simple vista no es fácil diferenciarlo, ¿cierto? Entonces, para empezar, es que muchos de esos títulos, pues alguien puede pasar de largo y es como, hey, estos son, pues son títulos como hay en otras partes. ¿No? Entonces son espacios que implican mucho, creo que la conversación, la explicación. eh, pues mucha gente nos ha preguntado también como, hey, ¿por qué es importante que se haga producción de publicaciones por fuera de un sistema hegemónico o central? Em, Nada, entonces creo que es eso. Hay otros, pues, como unos formatos que tienen una gran divergencia y obviamente llaman de una la atención como que esto es muy diferente, pero no es el caso de todos. Y en general, pues, siento que hay muy buenos materiales, entonces como que también depende un poquito de la curiosidad de la gente, como que quien esté dispuesto a tener ahí 5 minutos, 10 minutos, se va enganchando a las cosas. Como que ahí sí el título se defiende solo, Ajá. pero si no, como que depende mucho también de los que están ahí, haciendo un poquito, no sé, como sí, motivando a la gente a pensar sobre eso. Entiendo, entiendo. Alejo, cuando estaba haciendo como la estructura de esta entrevista y esta charla, hablé con algunas personas allegadas a ti, Así, allegadas a la casa. hay un video.
No, pero O qué alguien buen va a momento. entrar. Sí, alguien va a entrar a leer con una pantalla y va a decir, Alejo, qué O bueno tenés un gran saludar. escándalo que vas a... Hablé con varias personas allegadas a los años de un nuevo horror y allegadas a ti para saber qué les gustaría preguntarte o qué les gustaría que hablaras. Ok, Pueden ser respuestas cortas, puede ser una especie de ping-pong. listo. Eh, dice el señor X. ¿Crees que puede haber algún tipo de futuro para un nuevo error? Em, sí, quizás. Y quizás no. Ok. Hay un Alejo Metaute, después de estos 7 años de gestión, hay un Alejo Metaute muy diferente del que empezó al que hay ahora. Sí, sí. Para hacer una pequeña reflexión de eso, es que la casa fueron 7 años, que en sí no necesariamente es mucho tiempo, pero en vida de una persona es como, hey, pues yo tenía 33 y voy a salir de 40, pues y como que por la misma vida pues Sí, pasan un montón de cosas. Y lo digo también porque siento que eso también marca a muchas personas, pues este es mi caso y el de varias personas que llegaron, pues no sé, como a los 23 y que en sus últimas experiencias ya eran personas de 30. ya eran treintañeros. Ujú. ¿Qué fue muy difícil y qué fue muy loco en esos 7 años de gestión? Em, no, pues muy difícil. Yo siento que los primeros años se me hizo muy difícil entender los temas domésticos del día a día. Pues como ese, ¿quién dejó este vaso? Mm, ¿De quién es este arroz que tiene estos hongos? Como que entender esas dinámicas. Ya hacia el final siento que había una... Eso se redujo un montón y había como que había más cultura sobre el tema. Entonces, ok. y por otro lado, yo como que también era más paciente. Eh, entonces, no, difícil como el tema de temperamento, de mi temperamento frente a esas cosas, como Mm, y no sé, no loco para mí fue la pandemia, pues el confinamiento, que la casa también sobreviviera a eso, para mí también es un gran logro. Básicamente porque muchas personas siguieron sosteniendo el lugar así no pudieran ir. En esa época de confinamiento, la casa la habitó una familia argentina que estaba varada en la ciudad, con una niña y un niño de entre 7 y 11 años, entonces como que había demasiada incertidumbre. Y la casa siguió y siguió muy bien. ok. Y la última, un error que te haya marcado. Ah, la pregunta cliché. No, qué pena la pregunta Pero, cliché. em, un error que me haya marcado en la vida. Sí. Pero no sé si yo me cuestiono mucho lo que estudié formalmente. Haber estudiado publicidad. Pero me da tristeza decirlo porque fui muchos años docente de publicidad. Ok, Pero siento que son cosas diferentes, pues como que no me arrepiento de haber sido profe. ok. Em, pero me cuestiona mucho al día de hoy todavía. Entiendo. ¿Qué viene, qué sigue en la vida de Alejandro Metauti? Em, no, pues mucha organización de espacios porque después del cierre de un nuevo error muchas cosas quedaron en mi casa, entonces mi casa en este momento es como una bodeguita. Ujú. Yo además voy a entregar mi casa, entonces debo llevar mis cosas a otra especie de bodega. Em, Hay en el medio una residencia en Zapopan. La idea es estar 4 meses. Esto es eso es el estado de Jalisco en México, parte del área metropolitana en el que también está Guadalajara. La idea es estar ahí en función de hacer
adelantar en una obra personal que es una historieta. Y eso es como lo único En el futuro que cercano. tengo. Sí, y ya en enero buscar camello. Sí, enero está lejos. Sí. Sí, Mentira, no, yo debo igual financiar tu viaje. o la estadía. A mí la residencia es como que es la estadía y un lugar de trabajo. Pero sí, eso como que es lo que se Usted viene. caiga. Aquí le damos un espacio de trabajo, usted caiga. Sí, básicamente. Listo. Alejo, gracias No a vos. por haber venido. Como te dije, era una charla que quería, tenía muchas ganas de hacer. Éxitos Ujú. en todo lo que venga. Gracias. Y gracias. No, gracias a ti. Qué bueno que no haya un video ni escándalo ni personas sorpresa. Quiero dar un agradecimiento especial a Manuela Moreno, Sebastián Bedoya, Daniela García, Andrea Montoya, Salomé Arango por sus aportes para la realización de esta conversación. Recuerden que La Mela Tinta es un podcast hecho por el colectivo gráfico de La Gacimba. Nos pueden seguir en redes como @la.gacimba. Y recuerden suscribirse y buscar La Onda Corta en redes sociales y en plataformas de streams, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Nos vemos la próxima. Saludos.